Ok, ya está. Bueno, estábamos viendo las clases pasadas, la segunda ley de Newton. Y en específico, integrar la segunda ley de Newton para diferentes fuerzas. Lo hicimos para eh, sistemas sencillos. eh, eh, por una parte, una fuerza que depende del tiempo y después lo hicimos con una fuerza que depende de la velocidad. Y lo que hicimos fue integrar la segunda ley de Newton para encontrar la velocidad, la posición y la aceleración en el tiempo. Ahora vamos a considerar una fuerza, la misma segunda ley de Newton, pero para una fuerza que depende de la posición. Y esto nos va a dar, nos va a llevar a diferentes conceptos. Entonces vamos a pensar en una dimensión. Entonces, seguir pensando en una dimensión es más sencillo. Pues en una dimensión, la segunda ley de Newton, pues tenemos que es la masa por la segunda derivada de x respecto del tiempo, que es la aceleración, es igual a la fuerza. Y vamos a considerar una fuerza que depende de x, que depende de la posición, ¿sí? Es una fuerza que depende de la posición. En este caso, pues lo que estamos en una dimensión es en x, ¿sí? La fuerza es una fuerza que depende de x. Las veces pasadas, cuando consideramos una fuerza que depende del tiempo y una fuerza que depende de la velocidad, hicimos esta integración a través de la velocidad, ¿sí? Es decir, escribimos esta ecuación, la segunda ley de Newton, en términos de la velocidad, es decir, la masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿sí? Es igual a la fuerza, que es una función de x. Y las veces pasadas, este lado de la ecuación, ¿sí? Era una función que dependía del tiempo o de la velocidad. Y en ese caso, eh, en esos casos, correspondía a una ecuación diferencial en variables separables, porque esto ya era función de, lo voy a escribir así nada más, este lado, lo que hicimos la vez pasada es que era una función del tiempo o que era una función de la velocidad. En ambos casos, es una ecuación diferencial en variables separables porque este lado de la ecuación pues depende del tiempo o depende de la velocidad. Entonces podía integrar. En este caso tenemos que la fuerza depende de x, ¿sí? Pues en principio, desde un punto de vista matemático, lo que tendríamos que resolver es esta ecuación diferencial de segundo orden. Porque aquí sí está la posición, ¿sí? De esta ecuación tendríamos que encontrar x de t para una función que depende de la posición de este lado derecho de la ecuación. Pero vamos a hacer un cambio de variables, es decir, vamos a aplicar una regla de la cadena de este lado de la ecuación para la derivada de la velocidad. Yo voy a borrar esto, que fue lo que consideramos las veces pasadas. Entonces vamos a considerar que la velocidad depende de x, ¿sí? Entonces, de cierta manera, b es una función de x, de tal manera que la derivada de la velocidad respecto del tiempo, dv en dt, es igual a la derivada. Obviamente, x depende del tiempo, o sea, esta es una dependencia implícita. Entonces, déjenme ponerlo aquí. O sea, bx depende a su vez del tiempo, de tal manera que la velocidad es una función, la velocidad es una función que depende de x, pero x depende del tiempo. Entonces, para derivar respecto del tiempo, aplicamos regla de la cadena. Por lo tanto, la derivada de la velocidad respecto del tiempo es la derivada de la velocidad
respecto de la posición, que es x, por la derivada de x respecto de t. Y esta derivada, esta de x en dt, pues es la velocidad, ¿sí? Entonces esto es la velocidad, que es este término, por la derivada de la velocidad respecto de x. Fue un cambio de una regla de la cadena, ¿sí? Aplicar regla de la cadena. En esta derivada, en esta de aquí. Por lo tanto, esta ecuación, la segunda ley de Newton, la podemos escribir de la siguiente manera, ¿sí? Bueno, hay que ponerlo aquí. Es la segunda ley de Newton. No perderlo de vista. Todos los resultados que obtengamos, vamos a obtener varios resultados a partir de esto, pero todos se deben a partir de, todos estos resultados son debidos a la segunda ley de Newton, ¿sí? No hemos hecho nada adicional más que considerar la segunda ley de Newton. Entonces, esta ecuación, la segunda ley de Newton, aplicando esta regla de la cadena, se escribe de la siguiente manera. Es la masa, y esta derivada, pues me quedó que es la velocidad por la derivada de la velocidad respecto de x, igual a este lado, que es la fuerza, y que estamos considerando que es una fuerza que depende de x. Bueno. Y ahora sí, esta ecuación ya es una ecuación diferencial en variables separables, ¿sí? Ahora sí es una ecuación diferencial en variables separables. ¿Sí? Aquí no, esta de aquí no, porque esta es una función de x y aquí tengo las variables, vean que es la velocidad y el tiempo. Entonces, esta de aquí no es una ecuación diferencial en variables separables. Esta sería la ecuación que en principio tendríamos que integrar si yo conozco una fuerza que depende solo de la posición en x. Y es una ecuación de segundo orden, pero vamos a hacer esta modificación, vamos a aplicar regla de la cadena y lo vamos a hacer de esta manera, ¿sí? La otra es resolver esta ecuación, que también se puede, pero ahorita vamos a hacer esto, y esto nos va a dar lugar a diferentes conceptos, ¿sí? Diferentes propiedades que vamos a encontrar aquí a partir de esta ecuación. Bueno, entonces podemos integrar esta ecuación, ¿sí? Es una ecuación diferencial en variables separables. Entonces, integrando, lo voy a dejar en negro. Me queda que es la masa por la velocidad, dejo la diferencial en la velocidad, es igual a la fuerza, que es una función de x, por la diferencial en x. Y esto lo integro. ¿Sí? De este lado de la ecuación, m es constante, y de este lado tengo la íntegra en b. ¿Sí? Entonces, ahora vean que no está el tiempo. ¿Sí? Aquí no aparece ya el tiempo, es algo que podemos ver. No hay tiempo. O sea, no aparece el tiempo. ¿Sí? Como en los casos anteriores. Entonces, aquí mis condiciones, siempre que integro, la integración me lleva a una constante adicional, ¿sí? Y esa constante adicional la puedo incluir al poner límites de integración. Es decir, dar unas condiciones. En mecánica, pues damos condiciones, como lo habíamos estado viendo, pues en el tiempo t igual a 0. Aquí, como no aparece el tiempo, pues voy a dar condiciones que pasa al inicio y al final, ¿sí? Esto se conoce a veces como condiciones de frontera. Es decir, B1 va a ser la velocidad. Aquí, como todo está en la variable B, que es la velocidad, y la posición, la B1 va a ser la velocidad en x1. Y B2
va a ser la velocidad en x2. Por lo tanto, puedo ya poner los límites de integración. Entonces va a ser de b1 para x1 hasta una velocidad b2 en x2. ¿Sí? Pensémoslo físicamente. Es en una dimensión, ¿no? En x. Y es un objeto, ¿no? Que tiene cierta velocidad b1 en cualquier dirección. Lo pongo aquí hacia la derecha, ¿no? Esto es en x1. Y luego está por acá, en x, en la posición x2 y tiene cierta velocidad v2. Es un ejemplo. Aquí en cuanto a las velocidades y en la posición x1 y x2. x2 puede estar hacia la izquierda de x1, ¿sí? Simplemente un ejemplo. Pero, ¿qué es lo importante? Que en la posición x1 tiene la velocidad v1 y en x2 tiene la velocidad v2. Entonces ya puedo integrar esto de aquí, ya con esos, incluyendo esos límites de integración. Bueno, puedo integrar de este lado, del lado izquierdo, del lado derecho, pues queda la fuerza y hasta que yo conozca o me den una fuerza que depende de X, podré integrar, ¿sí? Entonces solamente lo dejo indicado. Entonces de este lado, del lado izquierdo, ya puedo integrar porque aquí sí aparece la velocidad. M es una constante y me queda la integral en B, de B, es B cuadrada de B1 a B2. Sí, este lado de la ecuación. Y del lado derecho me queda esa integral y solamente la dejo indicada. X1, X2 de la fuerza. Y esto de aquí ya simplemente lo evalúo. Me queda M, perdón, aquí es B cuadrada sobre 2, ¿no? Para la integral de B, ¿sí? Es la integral de X, ¿no? La integral de X es X cuadrada sobre 2. Pero aquí estamos integrando en la velocidad. Entonces me queda M por B cuadrada subíndice 2, ¿sí? Sobre 2. Menos la masa por B1, ahora en el límite inferior, al cuadrado, ¿sí? Sobre 2. Y de este lado me queda esta integral. Solo la dejo indicada. Y este es el resultado. Y aquí varios conceptos que vamos a definir. Esta parte de aquí del lado izquierdo es la energía cinética. Entonces de aquí vamos a definir, hacer definiciones. La primera es la energía cinética. La energía cinética de una partícula de masa m que se está moviendo con cierta velocidad lo denotamos con una K, ¿sí? Es igual a la masa sobre 2 por su velocidad al cuadrado. Esta es la energía cinética. De tal manera que el lado izquierdo de la ecuación que obtuvimos, ¿sí? De esta ecuación, es el cambio de energía cinética, ¿sí? Es delta K, es la energía cinética en la posición 2, en X2, menos la energía cinética en la posición X1, ¿sí? Entonces aquí la partícula tiene una K1, que es, voy a acomodar un poco, para que me dé espacio. Entonces aquí en la posición X1 tiene una K1, energía cinética 1, que es M sobre 2 por B1 cuadrado. Y aquí tiene energía cinética K2 igual a M sobre 2, B2 al cuadrado. ¿Sí? De tal manera que el cambio de energía cinética entre ambas posiciones es K2 menos K1.
y es el lado izquierdo que aparece en la ecuación. Esto es delta K. Esto es el cambio de energía cinética de la partícula, ¿sí? De masa m. La energía depende de su masa, energía cinética depende de su masa y su velocidad. Y de este lado, el lado derecho de la ecuación, lo vamos a definir como el trabajo, ¿sí? Es la integral de la fuerza, una fuerza que depende de X, integrada en dos posiciones. Ahorita estamos en una dimensión, ¿sí? Después vamos a ir definiendo las cosas en general, en un plano o en tres dimensiones en el espacio. Entonces esto es el trabajo, este lado derecho de la ecuación, el trabajo mecánico. Lo vamos a denotar con una W. A veces se confunde. Recuerden que para el peso también usamos W, pero no, solo tengan en cuenta eso, ¿sí? Entonces no se vayan a confundir nada más. El trabajo entonces lo vamos a definir, y en adelante vamos a tratar de ya no usar este, esta letra, que es el W, para el peso, ¿sí? Entonces solo tengan en cuenta eso. Bueno, entonces el trabajo lo definimos como es integral de X1 a X2 de la fuerza que depende de X, integrado en el desplazamiento de X1 a X2. ¿Sí? ¿Qué hay que tomar en cuenta aquí también y notar que es importante? Esta deducción ha sido de la segunda ley de Newton. ¿Sí? Aquí está. De la segunda ley de Newton, o de esta de aquí. Y recuerden que este lado, el derecho de la ley de Newton, las fuerzas, es decir, las fuerzas, esta F es la suma de fuerzas que actúan sobre el objeto, sobre la partícula, ¿sí? Entonces, esta fuerza de aquí, importante, esta fuerza es una suma de fuerzas, ¿sí? O sea, hay diferentes fuerzas que actúan sobre un objeto y ya hemos hecho varios ejemplos, ¿no? Hemos trabajado con diferentes sistemas y es claro que siempre actúan diferentes fuerzas sobre un objeto, ¿sí? Entonces esta fuerza es la fuerza total, es la fuerza resultante de diferentes fuerzas que actúan sobre el objeto. Por lo tanto, esta ecuación, bueno, esta ecuación, este resultado se le conoce como teorema de energía-trabajo. ¿Y qué me dice el teorema de energía-trabajo? Que el cambio de energía cinética, lo voy a poner acá, el cambio de energía cinética es igual al trabajo. ¿Sí? Ya definimos quién es la energía cinética y ya definimos quién es el trabajo. Esas son definiciones. ¿Sí? ¿De dónde vienen? Pues pueden venir de este resultado. ¿Sí? De este resultado estamos definiendo la energía cinética y el trabajo. Recuerden, es un resultado de la segunda ley de Newton. ¿Sí? Y eso es lo que dice el teorema de energía-trabajo. ¿Sí? Simplemente eso. El cambio de energía cinética de una partícula es igual al trabajo realizado aquí. Conviene decir eso. El trabajo realizado por todas las fuerzas que actúan sobre el objeto, ¿sí? Entonces, esto de aquí, esta parte de aquí, esta fuerza es una suma de fuerzas, ¿sí? En general, es la fuerza total.
Por lo tanto, aquí, de hecho lo voy a poner, aquí el trabajo total, ¿sí? Porque a veces eso da lugar a errores, ¿no? El cambio de energía cinética es muy claro, es simplemente esto de aquí, mv cuadrada sobre 2 en la posición 2, menos la energía cinética, que es mv cuadrado en la posición 1 sobre 2, ¿sí? Pero esta parte, el lado derecho, es el trabajo total. Y el trabajo total es igual a, pues la suma, ¿no? De las integrales de las fuerzas Fi, que dependen, en principio, dependen en general de la posición, en X de X1 a X2. ¿Sí? O sea, este trabajo total va a ser el trabajo, lo podemos poner como que el trabajo total es igual al trabajo o a la suma de trabajos, ¿sí? Donde el trabajo, estos trabajos, es el trabajo de cada una de las fuerzas que actúan sobre el objeto, ¿sí? Esto porque el trabajo en general se refiere a una fuerza, ¿sí? Por definición, este es el trabajo. Entonces, cuando pensamos en trabajo, lo referimos a una fuerza. Es el trabajo mecánico de la fuerza F de X, que depende en general de la posición, ¿sí? Pues cuando nos piden calcular un trabajo, nos tienen que decir para qué fuerza, ¿sí? Calcula el trabajo de la gravedad, del peso, perdón, el trabajo de la fuerza gravitacional, el trabajo de la fuerza de fricción, el trabajo de la fuerza normal. Entonces, un trabajo, el trabajo mecánico está referido a una fuerza. Si queremos usar el teorema de energía-trabajo, que es el cambio de energía cinética es igual al trabajo total, hay que calcular el trabajo de todas las fuerzas que están actuando sobre el objeto, sobre el cuerpo, sobre la partícula. Eh, el trabajo, al ser la integral, eh, representa geométricamente el área bajo la curva de la fuerza, ¿sí? Este trabajo, si tenemos en general que la fuerza depende de X, si es una fuerza que depende de X, podemos en principio hacer su función, graficarla, ¿no? Es una función que depende de X. El trabajo es el área bajo la curva entre dos posiciones. X1 y X2, ¿sí? El trabajo es esta área. Importante, el trabajo tiene signo, ¿sí? El trabajo tiene signo, es decir, puede ser positivo o negativo. Tiene signo. Puede ser positivo, negativo e incluso cero también puede ser, ¿sí? ¿Y de qué va a depender? Va a depender de la dirección de la fuerza y de la dirección del desplazamiento, ¿sí? Pensemos aquí en el dibujo, ¿sí? En el dibujo está moviéndose la partícula con cierta velocidad v1 y en x1, y en x2 pues con cierta velocidad v2. Y está actuando sobre este objeto cierta fuerza. Mejor lo voy a poner aquí abajo. Voy a hacer otro dibujo. Y voy a poner hacer un bloque que está sobre una superficie, ¿sí? Entonces está aquí en la posición x1 y luego está en x2. Y está actuando una fuerza.
sobre el bloque, ¿sí? Y que puede depender de la posición en general. Recuerden, estamos en una dimensión, entonces todo lo que está, las fuerzas, la posición, la velocidad y la aceleración son cantidades vectoriales. A pesar de que estamos en una dimensión, tienen una dirección, ¿sí? Entonces una fuerza que actúa en esta dirección, hacia la derecha, ¿sí? Como vector, pues su componente es positiva, ¿sí? O sea, esto lo puedo escribir como una fx en la dirección y. Si actuara en la dirección hacia la izquierda, pues la fuerza sería menos, ¿no? Fx en la dirección y. Entonces hay un signo debido a la dirección en la cual va la fuerza. ¿Qué pasa con el desplazamiento? Esta diferencial en dx, ¿sí? Va a tener que ver con el desplazamiento que hace el objeto. Por lo tanto, también hay cierta dirección, ¿sí? Ahorita lo hacemos con un ejemplo. Y de aquí podemos ver que el trabajo va a tener el signo, ¿sí? O sea, esta f de x puede ser positiva o negativa, de acuerdo a su dirección. Y esta x1 menos x2, piénsenlo, pues va a depender de si x2 es mayor a x1, ¿sí? Entonces, tenemos dos cosas que pueden involucrar el signo total en el trabajo. La fuerza, la dirección de la fuerza y la dirección del desplazamiento, ¿sí? Cuando la fuerza eh, es opuesta al desplazamiento, el trabajo va a ser negativo. Y si la fuerza va en la misma dirección de que el desplazamiento, el trabajo va a ser positivo. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Pues pensemos aquí en esto mismo, en este mismo ejemplo. Entonces, sigamos pensando en una dimensión, ¿sí? Eh, esta integral, como les acabo de decir, tiene un signo, ¿sí? Y ese signo lo podemos identificar de una manera más sencilla, viendo esta integral de la siguiente manera, ¿sí? Entonces el trabajo es de x1, ahorita como lo obtuvimos, de esta expresión, del resultado que obtuvimos, de fx por dx, ¿sí? Y esta fuerza de aquí puede tener signo, ¿sí? Que es la componente, en este caso en coordenadas cartesianas, en la dirección horizontal, ¿sí? Pero a veces, para no poner los casos de que, para englobar este signo, podemos escribir esta integral en forma vectorial, ¿sí? Incluyendo ya el carácter vectorial de la fuerza. De la siguiente manera. Eh, esta fuerza, recuerden, es un vector. Y un vector no tiene signo, ¿sí? O sea, un vector tiene dirección y magnitud, pero no tiene signo. Tienen signo sus componentes, pero no el vector. Y esta dx es una diferencial del desplazamiento, ¿sí? Si lo pensamos, que este desplazamiento es pequeño, ¿sí? Entonces está así. Entonces tenemos, así lo voy a poner. Fíjense, le voy a poner vector a x1 y a x2. ¿Sí? Y ahora son vectores, ya no es el escalar x1, la posición en la dirección x. Sigue siendo la dirección x, pero le estoy ya dando un carácter vectorial. x1 va a ser pues x1 en la dirección, perdón, x1 en la dirección y. Y x2 sería x2 en la dirección y también, ¿sí? Pero ya son vectores.
Y si pensamos que el desplazamiento es pequeño, o sea, delta X, ¿quién va a ser? Bueno, no, en general, ¿no? Si esta delta X va a ser ya vector, va a ser X2 menos X1, vectorialmente, ¿sí? O sea, todo está en una dimensión, sigue siendo X, ¿sí? Y voy a poner hasta los vectores para, sería X1, ¿sí? Y que va de aquí hasta acá, que es la posición en X2, pues es el vector X2, ¿sí? De tal manera que X2 menos X1, ¿qué vector es? Pues es este vector de aquí a acá, ¿sí? Este es el vector X2 menos X1, ¿de acuerdo? Ese es el vector delta X, el vector desplazamiento, ¿sí? Lo pueden verificar, este X1 más este vector en rojo me da X2, ¿sí? Porque X1 menos X1, pues es 0, y me queda nada más X2, ¿de acuerdo? Entonces, este trabajo lo puedo escribir de la siguiente manera. Ya lo pueden ver. O sea, ya no, sería ya en componentes. Esto es en una dimensión, ¿sí? Pero el trabajo quedaría como la integral, ¿sí? Ahora ya X1 ya no es un escalar, sino es el vector X1, y X2 también es un vector, por la fuerza vector, ¿sí? Y ahora, en este caso es la fuerza por la diferencial del desplazamiento. Ahora son vectores. El trabajo, así como está dado aquí, es un escalar, ¿sí? O sea, el trabajo es esta integral. Y esta integral es un escalar aquí. La original en la cual definimos el trabajo, ¿sí? Y en general, el trabajo es un escalar. Por lo tanto, aquí en esta integración, tengo que, son dos vectores, este delta X, o sea, que va a ser esto de aquí, o sea, esto es un desplazamiento, delta X, lo transformo en un diferencial X. Entonces aquí voy a poner de X vector. Pero como son dos vectores, ¿cómo puedo obtener un escalar a partir de dos vectores con el producto punto? Entonces este es el trabajo. Esta es otra manera de escribir. Bueno, es una manera, de hecho, más precisa de escribir el trabajo. Ahora, pensemos que esta fuerza no actúa en la dirección X, sino que actúa en cierta dirección con un cierto ángulo. Entonces tenemos el mismo bloque. Aquí lo voy a poner. Y la fuerza esta que está jalando, ¿no?, al bloque, es una fuerza que está aplicándose sobre el bloque, y pensemos que el bloque se mueve de X1 a X2. Bajo la acción de esa fuerza que es constante. Esta es una fuerza constante. De hecho, le voy a poner un F0, significando que es constante. ¿Sí? Es un carrito que ustedes están con una cuerda y lo están jalando y pues se mueve el carrito. ¿Sí? Entonces esa fuerza, al ser constante, es constante en dirección y en magnitud.
Pues, ¿qué hace el carrito, el bloque? Pues se mueve de X1 a X2. Esto sigue siendo la dirección X. El trabajo de la fuerza ay, aquí le puse vector, perdón. Esto no es vector. El trabajo es un escalar. Lo acabo de poner aquí. Entonces, ¿cómo sería el producto F de la fuerza punto de X? ¿Sí? Esto al ser un vector, pero ser este vector que está en la dirección Y, pero esta fuerza ahora tiene una componente en X y una componente en Y. Entonces tiene esta componente en X. Vamos a pensar que este es un ángulo teta. Este es Fx y este es Fy. Entonces el producto punto de F punto dx, este dx, aquí como estamos haciendo este ejemplo, pues es esto, ¿no? Dx sería la diferencial en X en la dirección. Por lo tanto, este producto punto, ¿cuánto sería? Y esto es F0, ¿sí? Es esta fuerza constante. Pues sería la componente en X, lo voy a poner así, ¿sí? Por dx. En este caso, así como está en el dibujo. ¿Sí? F de X es positiva y esto es positivo. Si la fuerza fuera en otra dirección, por ejemplo esta de aquí, el producto punto sería también su componente en X, pero su componente en X sería negativa. Sí, lo voy a poner aquí también en rojo. Entonces, aquí este sería F0 punto de X, que sería lo mismo. Pero aquí F de X es negativa. Y en este caso de aquí, F de X es positiva. Si integramos de X1 a X2, estos que son vectores, en general, pues va a ser X1 a X2, ¿sí? Entonces, este trabajo va a ser la integral de X1 a X2. El producto punto fue esta cantidad, que es Fx por Dx. Estamos suponiendo que F0 es constante, por lo tanto, Fx y Fy son constantes. Entonces sería Fx integrado de X1 a X2 de X. Y esto me da F de X por X2 menos X1. ¿Sí? Si X2 es mayor a X1, como está en el ejemplo, esto es positivo. Esto es, lo voy a escribir así. El trabajo va a ser Fx por delta X. ¿Sí? Si delta X es positivo, significa que el desplazamiento fue así en esta dirección, de X1 a X2, es decir, en esta dirección, ¿sí? Vectorialmente este es delta X, lo acabamos de ver, ese de aquí en rojo. Entonces esto es positivo, y esta F de X pues va a ser positiva, en el caso del vector en azul, la fuerza F0 en azul, y va a ser negativo en el caso de la fuerza F0 en rojo, ¿sí? Tengan cuidado, no estoy diciendo que esta fuerza es la que produce el movimiento. Se está moviendo de X1 a X2 por otras fuerzas, ¿sí? O sea, aquí sería
Vamos, no es la fuerza resultante, ¿sí? De hecho, ahorita vamos a poner también la normal y el peso, ¿sí? Pero solo quiero enfatizar esto, ¿no? F de X es positivo, aquí en este caso, que es el caso en azul, y negativo en este caso. Por lo tanto, el trabajo va a ser positivo en el caso de la fuerza en azul, porque la fuerza, al menos su componente en X, va en la misma dirección que el desplazamiento. Y en el caso de la fuerza en rojo, la fuerza va en dirección contraria al desplazamiento y por lo tanto el trabajo es negativo. Lo voy a poner aquí solamente así, ¿no? El trabajo, en el caso para F0, en este caso, como está en el dibujo en rojo, es negativo. Y el trabajo para la fuerza F0 en azul es positivo. Voy a seguir grabando. Pensemos en algo más general, ¿sí? Entonces, un objeto que se está moviendo, ¿sí? Tiene cierta trayectoria. Bueno, voy a hacerlo así, ¿no? Y esta es la partícula que se está moviendo. Vectorialmente, la fuerza puede ir en cualquier dirección, ¿sí? O sea, la fuerza puede ir en cualquier dirección, ¿sí? Voy a ponerlo así. Es la trayectoria de la partícula. Y la fuerza en cada punto pues puede cambiar de dirección. O sea, cuando estaba por aquí, a lo mejor la fuerza está en esta dirección. ¿Sí? ¿Cómo va el vector desplazamiento diferencial? Porque el trabajo es una integral. Y es una integral porque la fuerza puede cambiar en cada punto de la trayectoria, como está en la figura. ¿Sí? Puede cambiar de dirección y de magnitud. Pero el trabajo siempre, pues tenemos que ver el diferencial del desplazamiento, y ese recuerden que es tangente, o sea, el vector de R. ¿Sí? Piensen en que está todo referido a un sistema de coordenadas, ¿sí? Y este de aquí es R1, ¿no? Y este de aquí R2 en otra posición, pero si se acuerdan, de manera diferencial, o sea que estos vectores R1 y R2 lo pueden pensar en el tiempo. Cuando el tiempo tiende a cero, pues el vector dr es tangente a la trayectoria, ¿sí? Entonces lo voy a dibujar aquí. Le voy a cambiar, le voy a poner de otro color, así. Recuerden que la velocidad es dr en dt. Esto lo pueden ver así. Entonces, dr es igual al vector velocidad en dt. Vectorialmente está en la dirección de la velocidad y la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, ¿sí? Entonces este vector dr siempre es tangente a la trayectoria y la fuerza puede estar aplicada en cualquier dirección y puede cambiar en cada punto de la trayectoria. El trabajo lo podemos pensar en este punto, ¿no? Así en un instante, en un intervalo infinitesimal de tiempo. Entonces, la diferencial del trabajo va a ser el producto punto de la fuerza por el desplazamiento. Es decir, para el trabajo solamente me interesa la componente de la fuerza en la dirección en la cual se está moviendo. Esta fuerza tiene su componente en dr. Cuando está aquí, pues tiene su componente aquí. Aquí, como lo acabo de dibujar,
sería en dirección contraria al desplazamiento o al diferencial de R. Aquí estaría en la misma dirección y va a depender en cada punto de la trayectoria. Pero el trabajo siempre está referido a la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. ¿Sí? Eso lo podemos escribir. El trabajo está definido como el producto de la fuerza. El trabajo lo pueden pensar así, de una manera muy, muy sencilla. El trabajo es fuerza por distancia, ¿sí? Pero tiene sus detalles, porque la fuerza puede cambiar de dirección, puede cambiar de magnitud, y el desplazamiento, pues también es un vector. Entonces, esto tiene sus detalles. El trabajo está definido como el producto de fuerza por distancia, así muy sencillo. Quizá esto lo vieron, si lo vieron en preparatoria o en algún momento, en secundaria. El trabajo, lo más sencillo es la fuerza por la distancia, ¿no? O sea, nos dicen, el trabajo es fuerza por distancia, donde D es la distancia. Pero ya sabemos que la fuerza es un vector y la distancia en general es un vector también, es un vector de desplazamiento. Entonces, la fuerza pues puede depender de cada punto en la trayectoria de la partícula. Entonces, esto hay que precisar. El trabajo es la fuerza, pero la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Y el desplazamiento infinitesimal, un dr. ¿Sí? Este dr va cambiando en cada punto de la trayectoria. Pues tenemos que este diferencial de R cambia en cada punto de la trayectoria y aparte la fuerza puede cambiar en cada punto de la trayectoria. Aquí en este punto a lo mejor la fuerza está en esta dirección y dr pues está en la dirección tangente a la trayectoria. Por eso esto es una diferencial de trabajo. Porque aquí esta fuerza depende de la posición, es decir, F como vector depende de la posición, ¿sí? O de la posición R. O sea, recuerden que el vector de posición es R en cada punto. Entonces esto de aquí, esta fuerza es una función de la posición. Y bueno, ya que estamos en esto, el trabajo sería, así como lo estamos viendo ahora, la integral, ¿sí? De F, que es una función que depende de la posición en general, punto de R. ¿Sí? Esto es la diferencial del trabajo, el trabajo total en una trayectoria, ¿sí? De un... Voy a mejorar aquí el dibujo. De un punto inicial que va a ser un vector R1 a una posición, por ejemplo aquí en R2, ¿sí? Un vector de posición R2. Todo eso referido a un sistema de coordenadas, ¿sí? Entonces R1 sería aquí y R2 sería por acá. Voy a poner aquí. ¿Sí?
La partícula se movió en esta trayectoria, de R1 a R2. La fuerza fue cambiando en cada punto de la trayectoria. El vector diferencial de desplazamiento de R cambia en cada punto de la trayectoria. Entonces la integral es esta expresión, de R1 a R2. ¿Sí? Esta es una integral de línea. O trayectorias, también le ponen así. Y depende, pues, de varias cosas. En este caso, para nosotros, depende de la posición inicial, R1 y R2. Depende de cómo cambia la fuerza en cada punto de la trayectoria. Y depende también de cómo cambia este vector diferencial R. Ahora, podríamos pensar también unir este punto R1 con R2 a través de otra trayectoria diferente. ¿Sí? Entonces, que vaya, por ejemplo, en esta trayectoria. Y le voy a llamar una C2, una curva C2. Y esta de aquí le voy a poner C1. Esta de aquí, la original, que puse el dibujo. Entonces, esta integral aparte depende de todo lo que acabo de decir y depende de la trayectoria, es decir, depende de C1. En general, esta integral de línea no es lo mismo para la curva C1 y para la curva C2. Lo pueden ver de manera intuitiva porque fíjense que en C2 la diferencial de R pues también va cambiando dependiendo de la trayectoria. Y la fuerza en cada punto de la trayectoria C2 no tiene por qué ser, bueno, es claro que no es la misma que en cada punto de C1 porque es diferente. ¿Sí? Entonces este tipo de integrales tiene su complicación. Ahora solamente les digo eso. Y que es diferente en C1 y en C2. O sea, en general, la integral de línea depende de la trayectoria. Lo voy a poner así. Depende de la trayectoria. No vamos a hacer este tipo de integrales. Eso ya lo verán después ustedes. Vamos a hacer ejemplos más sencillos. Pero aparte eh, vamos a ver algunos casos muy importantes en física. Y es que para cierto tipo de fuerzas, estas integrales, el trabajo, no va a depender de la trayectoria, sino nada más del punto inicial y el punto final. Y eso me va a llevar al concepto de energía potencial. ¿Sí? Una fuerza, aquella fuerza que el trabajo sea independiente de la trayectoria, que siga el objeto, permite definir una energía potencial. ¿Sí? Ese va a ser un resultado muy importante, no solo aquí, sino en diferentes cursos que ustedes van a llevar. ¿Sí? Si la fuerza es independiente de la trayectoria, perdón, si el trabajo es independiente de la trayectoria, o sea, la fuerza puede estar cambiando, así como lo acabamos de ver, o sea, es diferente en cada trayectoria, ¿sí? Si el trabajo, si al hacer esta integral es independiente de la trayectoria, esa fuerza proviene de la derivada de una función que le vamos a llamar energía potencial. Pero eso lo estaremos viendo, bueno, ya en breve, pero lo vemos quizá la siguiente clase, o en un par de clases.
Entonces ahora vamos a hacer ejemplos sencillos, ¿sí? Vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces vamos a considerar una vez más el del bloque que está desplazándose en la dirección X, ¿sí? Entonces tenemos el bloquecito, que está en una posición X1 y se mueve y llega a la posición X2. Está en una superficie, ¿sí? Horizontal. Pensemos que está en presencia de G, en presencia de la gravedad. Pues tenemos el vector G. Al poner esto, tenemos que tener en cuenta que las cosas tienen peso. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre el objeto? Y vamos a pensar que, bueno, este objeto, este bloque, se desplaza y se mueve debido a una fuerza constante F0, ¿sí? Que es lo mismo que consideramos antes. Entonces vamos a hacer el análisis dinámico, ¿sí? Ya en términos de trabajo también y de energía cinética. Ahorita lo vemos también. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el bloque? Pues tenemos la fuerza F0, que es una fuerza que está actuando sobre ese objeto, constante, pero también tenemos su peso. Voy a borrar esto de aquí. Entonces aquí vamos a poner la posición X1, ¿no? Entonces tenemos su peso. Lo voy a poner así, mg, y g con vector, ¿sí? Para no usar w, que es la misma letra para el trabajo, ¿sí? Entonces el peso es este. Tenemos la normal porque está en esta superficie. Lo voy a dejar así, en rojo. Pues tenemos la normal. Y solamente esas tres fuerzas, ¿no? Vamos a considerar sin fricción. Pues vamos a calcular el trabajo de cada una de estas fuerzas, ¿sí? En este desplazamiento de X1 a X2. Entonces el trabajo, como les digo, está referido a una fuerza. Por lo tanto, si aquí hay tres fuerzas, hay tres trabajos involucrados para este objeto. Entonces el trabajo del peso, ¿cuánto es? Pues es cero, porque pues es perpendicular. Exactamente, ¿sí? Es cero el trabajo del peso porque es perpendicular al desplazamiento. Y el trabajo de la norma también es cero porque es perpendicular, ¿sí? Al desplazamiento. La normal y el peso, en este ejemplo, no hacen trabajo. La normal, recuerden, que siempre es perpendicular a la superficie. Entonces esto de que el trabajo de la normal es igual a cero, eso es siempre, ¿sí? La normal, la fuerza normal, no hace trabajo, ¿sí? Su trabajo es cero. Así lo van a encontrar a veces en los libros, es una manera coloquial de decir, ¿no? La normal no hace trabajo sobre un objeto, ¿sí? Su trabajo siempre es cero, porque piensen en un caso general, o sea que tienen una pista, ¿no? Que hace una curva y un bloque que está moviéndose en esa superficie. La fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. Y si este bloquecito está constreñido, se está moviendo sobre la pista curva, pues su desplazamiento siempre va a ser perpendicular a la normal. Y esa normal siempre actúa que está en contacto dos superficies. Es un objeto que se está moviendo sobre una superficie. Entonces siempre son perpendiculares en cada punto
de la trayectoria del objeto, ¿sí? O sea, n siempre es perpendicular a la diferencial de desplazamiento y por lo tanto el trabajo de la normal es 0. Así lo voy a escribir, ¿sí? En este caso, en este problema, que se está moviendo en la dirección horizontal, el trabajo del peso es igual a 0, ¿sí? Entonces, el trabajo de estas dos es 0 y ya nada más nos queda el trabajo de la fuerza F0, ¿sí? Que sería la integral del producto punto, es decir, la componente paralela al desplazamiento. Y esta fuerza tiene su componente Fx, ¿sí? Que si solamente son las fuerzas que actúan, esta Fx es la que está produciendo este movimiento. Y tiene su componente Fy. ¿Sí? Entonces el trabajo de la fuerza de F0 va a ser de x1 a x2, f de x. Vamos a pensar que hay un ángulo θ por dx. ¿Sí? Y esto es constante. Estoy diciendo que esta fuerza es constante. Entonces este trabajo me queda como fx, que es constante, por dx, que es x2 menos x1. ¿Sí? La integral de dx es x de x2 a x1 es x2 menos x1. Y este es el trabajo de la fuerza F0. Y esto se puede escribir, si este es el ángulo, pues se puede escribir como la magnitud de F0. ¿Sí? F0, ya no le voy a poner, pero F0 pues es la magnitud de F0, ¿no? Entonces solamente lo escribo así, F0. Al ser una magnitud, obviamente es positivo, ¿sí? F0 coseno de θ, que es Fx, por delta X. ¿Sí? Si delta X es igual a X2 menos X1. ¿Sí? Este es el trabajo de la fuerza. Esto es lo que a veces se suele ver a nivel preparatoria, y dependiendo, ¿no? A veces se ven más cosas, ya la integral en sí. Pero este es un caso sencillo, ¿sí? Podemos aplicar el teorema de energía-trabajo. Esto simplemente fue calcular el trabajo, ¿sí? Esto solamente fue el trabajo. Podemos aplicar el teorema de energía-trabajo y preguntarnos, por ejemplo, bueno, vamos a ponerlo en términos generales, ¿sí? Si aquí tiene una velocidad v1, o sea, se está desplazando con v1, y aquí con cierta velocidad v2. Entonces, del teorema de energía-trabajo tenemos que m sobre 2, que es v2 al cuadrado, menos la energía cinética en la posición 1, que es mv1 cuadrado, sería igual a el trabajo total. ¿Sí? Pero aquí el trabajo total es el trabajo del peso, de la normal y de F0. Entonces el trabajo lo voy a escribir, ¿no? Para ser claros. El trabajo del peso y el trabajo de la fuerza F0. Este 0 y este 0 y solamente tengo trabajo de la fuerza F0. Entonces esto de aquí, pues es esto que ya calculé, que me queda F0 coseno de θ delta X. Y esto es el cambio de energía cinética. Es un ejemplo sencillo. Así, de aplicación, o un ejemplo para ir, para poner algo adicional. Por ejemplo, podríamos preguntarnos cuál es la distancia delta X
necesaria para que la velocidad aumente al doble de la velocidad inicial. Si al inicio, en la posición 1, x1 tenía una velocidad v1, ¿cuál va a ser la distancia que debe recorrer este objeto, el bloque, para que duplique su velocidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, v2 sería 2 veces v1. ¿Sí? O sea, eh, cuál es delta x tal que duplique su velocidad original. Entonces V2 pues va a ser 2 veces V1. ¿Sí? Entonces sustituyendo en el teorema de energía-trabajo, ¿sí? Este es un ejemplo para aplicar el teorema de energía-trabajo. Entonces tenemos aquí, sustituyendo en lo que obtuvimos, tenemos m sobre 2 que podemos factorizar y tenemos V2 al cuadrado, pero V2 es 2 veces V1. Entonces 2 veces V1, todo eso al cuadrado, menos V1 cuadrado. Y todo eso pues es F0 coseno de teta delta X. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la distancia que debe recorrer para que duplique su velocidad bajo una fuerza F0 constante? ¿Sí? Entonces de aquí, esto se puede sumar, me queda m sobre 2 y esto me queda un 4v1 cuadrado, menos v1 cuadrado me queda 3v1 cuadrado, y esto me queda como F0 coseno de teta y delta X, ¿no? De donde, pues, puedo calcular delta X igual a, ya despejando, ¿no? Me queda 3mv1 cuadrado sobre 2 veces F0 coseno de teta. Es un ejemplo muy sencillo de cómo puedo aplicar el teorema de energía-trabajo. La grabación. Entonces ahora voy a incluir la fricción. Entonces voy a poner así en azul, ¿no? Entonces ahora con fricción. Entonces la fricción va en esta dirección, o sea, el bloque se está moviendo en la dirección positiva hacia la derecha, y la fricción va en esta dirección. Es una fricción cinética porque se está moviendo, ¿no? En cualquier punto, siempre está actuando en dirección contraria al movimiento. Y es paralelo al desplazamiento, siempre, ¿no? Entonces ahora simplemente estamos añadiendo el trabajo de la fricción, ¿sí? Todo queda igual. El trabajo del peso es igual a 0, el trabajo de la normal es 0, el trabajo de la fuerza F0 es el mismo, ¿sí? O sea, esta F0 sigue siendo la misma, entonces todo esto sigue siendo igual. Pero ahora que estoy poniendo fricción, me falta el trabajo de la fricción. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la fricción? Esta fricción es constante, ¿sí? O sea, en todo el desplazamiento es constante. Recuerden que la fricción, Fk, es la cinética, es un coeficiente μk por N. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el trabajo de la fricción? Lo voy a poner así, el trabajo de la fricción es Fk, fricción cinética, es la integral, ¿no? De x1 a x2 de la fricción, Fk, ya no le pongo como vector, porque es el producto punto. Bueno, sí lo voy a hacer mejor aquí, porque el producto punto aquí es importante, ¿verdad? Entonces, lo voy a poner aquí. Entonces, ¿cuál es el producto punto? Fk punto, lo voy a poner como dr, ¿sí? Antes lo había puesto como un dx, cuando estábamos trabajando en una dimensión. ¿Sí? Este diferencial de x. Bueno, lo voy a dejar como dx.
Entonces este es dx. ¿Sí? Y dx sabemos quién es, o sea, eso lo sabemos. Dx es la diferencial en x porque está mostrado. Es simplemente en la dirección horizontal. Dx en la dirección y. Entonces, ¿cuánto es este producto punto? Tenemos, lo voy a poner aquí con vectores. Esta es la diferencial del desplazamiento y esta es la fuerza de fricción. De hecho, este lo voy a poner en negro. El de X. Y la fuerza de fricción es esta de aquí. Van en dirección contraria, con un ángulo de 180 grados de pi. Son antiparalelos. Entonces, ¿cuál es el producto punto? Pues es la magnitud de ambos por el coseno de pi, que es 1, menos 1, perdón, porque son antiparalelos. Entonces aquí hay un menos que es importante. Entonces es Fk por dx. ¿Sí? Entonces este signo menos proviene de que están en direcciones contrarias. Entonces aquí hay un signo menos, Fk por dx. Y Fk es constante y es mu k por n. Ahorita sustituyo quién es. Sé que Fk es constante, no depende de x. Entonces esto me va a quedar como Fk y la integral de x de x1 a x2 es otra vez x2 menos x1. ¿Sí? Y esto de aquí tengo que calcular cuánto vale la normal. ¿Sí? Entonces, para eso sí tengo que hacer el análisis de fuerzas. Entonces, la normal es igual al peso. ¿Sí? En la dirección y, pues del análisis de fuerzas, tengo que en la dirección y, suma de fuerzas en y es igual a 0. Y las fuerzas en y solamente está la normal y el peso. Por lo tanto, n es igual a mg. ¿Sí? En la dirección x no me interesa ahorita, pero pues también lo podría escribir. Ahí la suma de fuerzas en x se está moviendo. ¿Sí? Y hay una fuerza resultante en x. Por lo tanto, es la masa por la aceleración en x. Pero esta ahorita no me interesa. Lo que me interesa es esta de aquí porque necesito quién es la fuerza normal en la fuerza de fricción. Entonces, Fk, entonces de aquí obtengo que Fk, sé que Fk es mu k por n, y n es el peso, entonces esto es mu k por mg. ¿Sí? Entonces el peso de la fricción es menos mu k por mg por x2 menos x1. ¿Sí? Entonces ya calculé el trabajo de la fricción. Si quisiera usar el teorema de energía-trabajo, pues ahora tengo que añadir esta fuerza, ¿sí? Para el mismo ejemplo, pues tengo que el cambio de energía cinética, m2, m sobre 2, b2 cuadrado menos m1 sobre 2, b1 cuadrado es igual al trabajo total, y esto es el trabajo de la normal, que es 0, el del peso, que es 0, el trabajo de F0, que es esta cantidad, F0 coseno delta X, lo voy a poner, F0 coseno de teta delta X, y ahora tengo que añadir el trabajo de la fuerza de fricción, menos mu k, mg, x2 menos x1. ¿Sí? Pues este trabajo total es W de la normal más W del peso más el W de la fuerza F0 más W de Fk. Este 0 y este es este de aquí. Y el trabajo de la fricción es este de aquí. ¿Sí? Si fuera la misma pregunta, esto es el teorema de energía-trabajo, ¿no? El cambio de energía cinética, delta K, es
Esto y por definición y es esto de aquí. Si me preguntaran lo mismo que en el ejemplo que vimos, cuál es delta X para que duplique su velocidad, pues ahora va a cambiar, ¿sí? Entonces, le voy a copiar la misma pregunta, pero ahora con fricción, pues va a cambiar, ¿no? Evidentemente. Entonces, de este lado tengo lo mismo, ¿sí? O sea, para que duplique su velocidad, pues es que V2 es 2 veces V1. Y esto de aquí, si se acuerdan, me daba 3 medios de mv1 cuadrado. Entonces solamente lo voy a poner m 3 medios de mv1 cuadrado. Y ahora esto es, y este es de aquí es delta x. Sí, este de aquí es delta x. Por lo tanto, puedo factorizar delta x, me queda delta x por f0, el primer término, coseno de teta, menos mu k mg. Entonces, la distancia necesaria para duplicar su velocidad bajo esa fuerza, F0, pero ahora está actuando la fricción sobre la superficie del bloque y la pista de la superficie horizontal, pues va a ser esto. Aquí. Me queda 3mv1 cuadrado entre 2 delta x. Esto pasa dividiendo, ¿no? Entonces aparece este término que es la fricción, F0 coseno de teta menos mu k, ¿no? mg. Ahora incluimos la fricción. Algo importante de la fricción es que vean que la fricción siempre está en dirección contraria al movimiento, ¿sí? Entonces eso lo podemos escribir. La fricción, puesto que la fricción siempre es contraria o tiene dirección contraria al desplazamiento, es contraria. Lo voy a poner así, contraria al desplazamiento. Su trabajo siempre es negativo. ¿Sí? O sea, el trabajo de la fuerza de fricción siempre es cinética porque se está desplazando. Es negativo. ¿Sí? Siempre, en cualquier movimiento, bueno, recuerden que la fricción siempre actúa cuando hay contacto entre dos superficies, ¿no? O sea, tienen una superficie, puede ser horizontal, un plano inclinado o en general una curva. Y si tienen un objeto que se está desplazando, el desplazamiento pues va en esta dirección, si se está moviendo así, ¿no? También se podría estar moviendo en dirección contraria, pero así lo voy a poner. Y la fuerza de fricción siempre es contraria al desplazamiento, ¿sí? En cualquier punto. Y por ese hecho, siempre el trabajo va a ser negativo. Algo mismo sucede con la fuerza de arrastre que vimos la clase pasada, o la fuerza de viscosidad de la ley de Stokes. Siempre la fuerza es contraria al desplazamiento y por lo tanto, siempre su trabajo de la fuerza de arrastre es negativo. Vamos a ver más cosas, y es el hecho de que la fricción sí depende de la trayectoria, y por lo tanto no hay una energía potencial. La fricción es una fuerza que siempre produce trabajo.
¿sí? Es una fuerza disipativa, es una fuerza que disipa energía. Pero eso lo vamos a estar viendo en las siguientes clases.